Vamos a ver cómo se opera en el laboratorio cuando ya se tiene una receta determinada, no importa la proveniencia, y se quiere comprobar, ¿sí?, su comportamiento, se quiere verificar si cumple o no con los objetivos propuestos. Y para ello, previamente, antes de hacer los ensayos propiamente dichos, se hacen dos operaciones, ¿sí?, que son la reducción de mezclas y las correcciones por humedad. Para ello, entonces, obviamente, recordamos primero cómo es el proceso de los problemas de tecnología del hormigón. Pues, primeramente aparece un problema, se definen los parámetros del problema. Segundo, se consiguen los datos necesarios de los materiales que se van a utilizar. En el tercer paso se define una receta propuesta y en el cuarto paso se hace la comprobación de esta receta, los ajustes y las correcciones del caso para lograr un resultado final. Una vez que se tiene un resultado final en el laboratorio, que quiere decir una receta que evidentemente cumple con todo lo previsto, entonces recién esta receta se pasa a la obra. Entonces vamos a tomar como ejemplo el resultado hemos hecho dos ejemplos de dosificación. Vamos a considerar el primer ejemplo y vamos a considerar que la receta es esta, ¿no? La receta supuestamente ideal perdón, de ACI, puede ser de cualquier origen y bueno, la vamos a probar si evidentemente es buena o no. Antes de empezar con los pasos previos que ya habíamos mencionado y que son el título de este tema, vamos a recordar de que se aconseja que los ensayos de mezclas de hormigón o pastones, se llama pastón a la porción de mezcla que vamos a utilizar. No vamos a preparar una receta de 1 metro cúbico necesariamente, no vamos a usar una receta de una porción menor. Entonces, siempre se recomienda como metodología primero hacer los ensayos en estado fresco y una vez que se tiene resuelto todo el tema del hormigón fresco, recién se pasa a una segunda etapa y se hacen los ensayos con el hormigón endurecido. Vamos a ver todo eso, pero previamente, como dijimos en este tema, vamos a hacer los pasos previos. Lo primero que se hace es definir el tamaño del pastón. Lo primero que se hace. Para ello tenemos que definir qué ensayos son los que vamos a hacer. Acá vamos a hacer una lista de propuesta, verificación del asentamiento. Para ello necesitamos el ensayo en el cono de Abraham. Vamos a verificar la plasticidad y vamos a verificar la trabajabilidad. Como bien ya se ha dicho, estas dos características del hormigón fresco no tienen ensayos específicos, sino que se los hace por simple apreciación. Luego vamos a hacer un ensayo del peso unitario del hormigón, que es de norma general, no de norma, pero sí habitualmente se lo debe hacer como un chequeo, como un dato de chequeo. Y vamos a averiguar también el contenido de aire solo como información, porque en este ensayo no es un objetivo. O sea, si queremos lo hacemos, si no queremos no lo hacemos, pero en el ejemplo lo vamos a hacer como dato informativo. Entonces, en función de la cantidad de hormigón, en función de los ensayos que vamos a hacer, se recomienda no utilizar el hormigón que ya se ha usado en un ensayo, utilizarlo para otro ensayo. Entonces, en función de lo que estamos programando, vamos a estimar la cantidad de hormigón que vamos a necesitar para trabajar. Así que hallamos, como es un ejercicio de ejemplo, vamos a hacer todo lo necesario. Entonces hallamos el volumen necesario del cono de Abrams para el hormigón que vamos a usar ahí. Aquí tenemos todo el proceso. Luego hallamos el volumen necesario de hormigón para hacer el ensayo del peso unitario, siguiendo las reglas, el recipiente que vamos a usar, etcétera. Luego hacemos lo mismo para el ensayo del contenido de aire. Lo vamos a utilizar el método por presión, que parecido a una olla de presión, más o menos funciona así, de donde tenemos el volumen necesario del hormigón sumando los tres volúmenes de los tres ensayos que vamos a hacer, porque el de plasticidad y trabajabilidad, como ya se dijo, no tienen ensayos. Tenemos un volumen de 33 litros aproximadamente, pero no podemos hacer muy exacto, ¿no es cierto? Porque de repente nos falta hormigón o vamos a estar arañando el lugar para completar el hormigón para un ensayo. Así que siempre se suele aumentar un poquito, ¿no es cierto? Tener cierta holgura. Aquí haciendo números nos da 39 litros, bueno, vamos a definir en 40.
Entonces, como vamos a preparar 40 litros y nuestra receta es para 1000 litros, entonces vamos a hacer lo que se llama la reducción. Vamos a reducir esta receta que es para 1 metro cúbico o 1000 litros, la vamos a reducir a una receta equivalente, pero solamente para 40 litros. Para ello, hacemos una reducción proporcional de cada uno de los ingredientes, 276 por 0,04, que son los 40 litros. Y así hacemos lo mismo con el agua, con el grueso y el fino. De manera que aquí tenemos las cantidades necesarias que suman 97,8 kilos para preparar 40 litros de hormigón. Eso es lo que vamos a ocupar y seguramente vamos a usar una mezcladora de 50 litros o un poquito más grande para poder preparar esta cantidad de hormigón. Fíjense que en las cantidades y en la receta que hemos usado para un hormigón de 1 metro cúbico, las cantidades siempre se ha recomendado, porque no tiene mayor significación usar decimales, son cantidades enteras, fíjense, ¿no? 276, 158, 1178, 833, son cantidades enteras. Cuando ya hacemos una reducción, nos aparecen decimales aquí, 1104, 632, etcétera. Estos decimales, 0,32 frente a 6 enteros, ya tiene un significado, ¿verdad? Que no sería lo mismo que 0,32 frente a 158. Entonces, cuando las cantidades son para 1 metro cúbico, normalmente se redondean y se utilizan valores enteros porque no tiene mayor significación ni mayor influencia usar decimales en estas cantidades. Tampoco está prohibido, ¿no? Pero no es lo usual. Cuando ya manejamos otras cantidades, los decimales parecen tener ya bastante significación, ¿no es cierto? Como decía, en 6 kilos, un tercio más de kilo, bueno, es un, ¿cuánto por ciento? Más o menos es un 5%, ¿verdad? Entonces, no vamos a despreciar los decimales. Además que fíjense, estas cantidades ya son bastante manejables en un laboratorio. En cambio, estas otras, ¿no es cierto? Bueno, no sé para qué estoy subiendo si la tengo acá. Estas otras cantidades, 276 kilos de cemento. Imagínense si quisiéramos preparar 1 metro cúbico de hormigón en el laboratorio, necesitaríamos 5 bolsas y media de cemento, 1178 kilos de agregado grueso. Nada que ver, ¿no es cierto? En cambio, estas cantidades, 11,04 kilos de cemento, lo pesamos tranquilamente en una balanza de laboratorio. 6,32 kilos o litros de agua lo medimos tranquilamente en laboratorio, en una probeta, ¿no es cierto? O hacemos una doble medición. 47 kilos lo pesamos tranquilamente y 33,32 pesamos tranquilamente. Preparamos nuestros materiales en el laboratorio para poder preparar el pastón de 40 litros. Obviamente que cuando metamos todos estos materiales a la mezcladora se van a formar 40 litros de hormigón, que eso es lo que se quiere. ¿De qué hormigón? Del hormigón que estamos probando. Esta receta es equivalente a la otra, son idénticas, ¿no es cierto? Solamente que no son para distintas cantidades de hormigón. Entonces, la segunda parte está en preparar ya los pastones, pero para preparar debemos fijarnos que en esta receta dice 47,12 kilogramos de agregado grueso seco, 33,32 kilogramos de agregado fino seco. Si tenemos agregado grueso seco y agregado fino seco, procedemos a pesar y a mezclarlos con el cemento y el agua y tenemos el hormigón deseado. ¿Ok? Pero normalmente eso no ocurre, así que los agregados por lo general tienen cierta humedad siempre. Por lo tanto, o lo primero que tenemos que hacer es obtener sus humedades para entrar en esta segunda parte, que es la corrección por humedades. Para hacer la corrección por humedades, necesitamos conocer los porcentajes de absorción de los materiales, que, como ya hemos dicho genéricamente desde el principio, es uno de los pasos previos antes de resolver problemas de tecnología del hormigón, es conocer los datos de los materiales, ¿verdad? En este caso, el porcentaje de absorción del agregado grueso 2,5, del agregado fino 1%, asumimos esos valores para el ejemplo. Y lo primero que tenemos que hacer es sacar las humedades de los agregados en el momento en el que queremos hacer la prueba. En este caso,
Supongamos que el agregado grueso tiene una humedad de 1.8 y el agregado fino de 2.4. Entonces vamos a pasar a hacer las correcciones respectivas. El método nos sugiere hacer dos correcciones, la corrección del agua y la corrección de los agregados. Vamos a empezar con la corrección del agua. Como ya hemos sacado las humedades de los materiales, el método nos sugiere que tenemos que determinar qué cantidad de agua está en exceso respecto al estado saturado superficialmente seco o en déficit en cada uno de los agregados. Porque se asume de que cuando los agregados entran en la mezcladora y están 5 minutos en ella, no hay el tiempo suficiente como para que toda el agua que contiene influya en el agua de la mezcla del hormigón. Como tampoco hay tiempo, si es que los agregados están secos, de que el agua de la mezcla sea totalmente absorbida por los agregados. Entonces, ninguna de estas dos situaciones se puede dar en la realidad en los pocos minutos que está en contacto los agregados con el resto de los ingredientes antes de formar el hormigón fresco y salir de la mezcladora. Por lo tanto, una manera no es la teoría ni tampoco es exactamente en la práctica, no ocurre eso, pero lo que nos sugiere la metodología de los ensayos es de que determinemos la cantidad que le falta al agregado, si es que así fuera, para saturarse, y se supone que esa es la cantidad de agua que le va a quitar, entre comillas, al agua de la mezcla. O, en el caso contrario, que determinemos la cantidad que le sobra al agua al estado saturado seco, vale decir, el agua que está en la superficie, porque se hace la suposición de que el agua en exceso del porcentaje de absorción estar en la superficie del agregado. Entonces, determinar la cantidad de agua y se supone que ese es el agua que se va a mezclar, solo ese es el agua que se va a mezclar con el resto del agua de la mezcla. O sea que se supone, en resumen, se supone que la diferencia de la cantidad de agua que posee un agregado en relación al estado saturado seco es la que va a influir en la cantidad de agua de la mezcla. Solamente esa proporción, digamos, es lo que se va a corregir. Entonces, aquí en el ejemplo que tenemos, nos dicen que el agregado grueso tiene 1.8% de humedad. Lo comparamos con el porcentaje de absorción y determinamos que hay un 0,7% que le falta agua al agregado grueso para pues, saturarse completamente. En el caso del agregado fino nos dicen que tiene una humedad de 2.4% y como tiene 1% de absorción, hacemos la diferencia y resulta que al agregado fino le sobra, o sea, es decir, tiene agua de más, le sobra un 1.4% que se supone que es agua que está afuera. Entonces, fíjense que este es un ejemplo nada más, no es una regla, puede ocurrir a la inversa, o puede ocurrir que a los dos les sobre o a los dos les falte, o puede ser que a ninguno les sobre ni a ninguno les falte, porque lo ideal, de acuerdo a estos análisis que estamos haciendo, lo ideal sería entonces en la práctica que un agregado, cualquier agregado que se utilice para hormigones, no le sobre ni le falte agua. En ese caso no tendríamos que hacer ninguna corrección en el agua de la mezcla y la receta entraría limpia sin ninguna modificación, ¿verdad? Entonces lo ideal sería eso. Eso es lo que yo me parece que hemos mencionado antes para el caso de los camiones mezcladores, ¿no es cierto? Los camiones mezcladores que realmente mezclan el hormigón encima de su tolva cuando llegan a la obra después de haber viajado una hora mezclando solamente materiales secos y colocan el agua cuando llegan a la obra, necesitan tener agregados en este estado, bajo la suposición de que el agua que se va a poner recién va a actuar en los últimos minutos del viaje. Entonces, fíjense la importancia que adquieren estos pequeños temas. Una vez que hemos determinado el agua que le sobra, en el caso del agregado grueso le falta agua para saturarse, por lo tanto ese agua le va a quitar al agua de la mezcla. Y en el caso del agregado fino, en este ejemplo, le sobra agua, entonces ese agua se va a sumar al agua de la mezcla. Entonces vamos a determinar cuál es esa cantidad para el agregado grueso. Ustedes saben que las humedades siempre se expresan en función del peso seco. El agregado grueso tiene un peso seco, según la receta, de 47.12 kilos. Por lo tanto, la cantidad de agua que representa en esos 47.12 kilos, el 0,7%, son 0,33 kilos de agua que le faltan al agregado grueso. Y al agregado fino, haciendo la misma operación, le sobran 0,47.
Por lo tanto, si hacemos la diferencia entre los dos, resulta que los 6,32 kilos de agua que teníamos que poner se convierten en 6,18, con lo cual el agua está corregida. A eso se le llama la corrección del agua por efecto o por consecuencia de la humedad de los agregados, que es distinta de la humedad de la receta. Entonces tenemos un nuevo dato para el agua, que es el agua corregida, que en vez de 6,32 es 6,18 kilos. Parecería una diferencia muy pequeña, ¿no es cierto? Pero si esto lo dividimos entre 0,04, van a ver ustedes que es una cantidad significativa para la mezcla de un cubo, porque no nos olvidemos que esta es una muestra de la receta grande, ¿no? Luego tenemos que hacer una corrección de los agregados, que es la segunda parte de la corrección de humedades. Aquí debería decir corrección de humedad de los agregados, o sino corrección de los agregados por humedad, ¿no? Pero como estamos en eso, también podría ser redundante. Entonces ya sabemos cuál es la cantidad de agregado grueso y cuál es la cantidad de agregado fino, la cantidad de agua que tiene el agregado grueso y la cantidad de agua que tiene el agregado fino. Si nosotros, voy a referirme a otras cifras, supongamos que tenemos que poner 100 kilos de agregado grueso seco en una balanza. Si el agregado no está seco y tiene 10 kilos de agua, y cuando yo pongo 100 kilos de ese material en una balanza y leo 100 kilos, en realidad tengo 90 kilos del agregado seco, ¿verdad? Porque 10 kilos son agua. Entonces el método dice, auméntele 10 kilos más de agregado grueso para compensar esa cantidad de agua. Si ustedes analizan y son observadores, van a ver que esa corrección no cuadra tan perfectamente, pero para los fines que se buscan en tecnología del hormigón, que no es una cosa al milímetro, ¿verdad? Entonces, es suficiente. Entonces se hace esa corrección aumentando a los agregados el agua que contiene, una cantidad equivalente al agua que contiene. Entonces, para la humedad del agregado grueso de 1,8% en 47 kilos, eso significa 0,85 kilos de agua, que si pesáramos 47 kilos del agregado con la humedad que tiene, en realidad sería 47,12 menos 0,85 de agregado grueso, porque estos 0,85 serían agua. Lo mismo pasa con el agregado fino, que tiene una humedad del 2,4%, que equivale a 0,80 kilos. Por lo tanto, estas cantidades de agua que contienen los agregados las vamos a reemplazar con más agregado. Entonces, en el caso del agregado, eh, bueno, acá está lo que acabo de decir. En el caso del agregado grueso, le tenemos que aumentar la cantidad de agua que contiene y por lo tanto esta sería la cantidad, la nueva cantidad de agregado grueso. Y en este caso, su humedad es húmedo, con la humedad que tiene en ese momento, ¿verdad? Es solo para este caso, solo para este ejemplo. Esta cantidad, esta receta no nos va a servir nunca más para ninguna otra cosa que para hacer un ensayo o una prueba en este momento, porque en este momento los agregados tienen esa humedad. Entonces, la corrección que estamos haciendo de humedad, tanto para el agua como los agregados, es válida solamente para este pastón y para este caso y para este momento. Supongamos que en este momento suspendemos la clase, que estamos en el laboratorio, suspendemos la clase, decimos ya es tarde, jóvenes, vámonos, mañana vamos a continuar con el ensayo. Todo lo que hemos hecho de corrección de humedades no nos sirve. La reducción sí, pero la corrección de humedades no. Tenemos que empezar el día de mañana haciendo una nueva determinación de humedades. Solo nos serviría en el caso imposible o casi imposible de que se repitieran las humedades que hemos obtenido para este ejemplo, lo cual es muy improbable, ¿no es cierto? Entonces, haciendo la aritmética necesaria, aumentamos la cantidad de agregado y esta es la nueva receta corregida para el pastón en este momento. Repito que esta receta solo vale para el pastón. Entonces hacemos los ensayos con este hormigón en este momento y son los ensayos que estamos haciendo con la receta original, porque esta corrección de humedades es una corrección temporal solamente para este.